Hola amigos, soy Wilson y les voy a comentar una partida bastante interesante donde vamos a jugar la defensa holandesa. La partida comienza con D4, F5, C4, caballo F6, E3, juegan las blancas. Decirles que prefiero jugar alfil a F4 o alfil a G5, resulta un poco más interesante. Pero bueno, las blancas en este caso jugaron E3 y prefirieron este esquema más conservador. Nosotros jugamos E6, preparando un respiradero para nuestro alfil de casillas negras y poderlo desarrollar a E7. Las blancas mueven su caballo a F3. Nosotros preparamos el típico fianchetto de esta posición para el alfil en B7. Alfil E2, alfil B7. Las blancas mueven caballo a C3 y nuestro alfil se ubica en D6, es decir que está bien ubicado igualmente en esta casilla E7 como habíamos dicho, pero bueno, en la partida le pusimos en la casilla D6. Alfil D2, juegan las blancas. Nosotros desarrollamos la última pieza menor que nos queda. Ya como pueden ver están todas nuestras piezas fuera. Está nuestro caballo en C3, en C6, perdón. Tenemos el otro caballo en F6 y los dos alfiles preparados ya para jugar. Solo nos queda el enroque. Las blancas enrocan. Maniobramos con el caballo con el fin de traerlo hacia G6. Es de momento nuestro plan. Las blancas juegan A6, A3, perdón, y colocamos el caballo donde pretendíamos. Continúan avanzando sobre el flanco de dama las blancas con B4. Las negras enrocan. C5, amenazando nuestro alfil de casillas negras. Cambiamos C5. B por C5. Nos vemos obligados a retirarnos a la casilla que habíamos hablado inicialmente hacia E7. Caballo de las blancas se mueve a B5. Esta es una incursión de caballo que siempre que se puede jugar y no la han hecho jugando A6, evitamos esta incursión y vamos a hacer de inmediato. Caballo a C3, echamos al cuadrúpedo de nuestro campo y jugamos la típica jugada caballo E4, tratando de cambiar estos caballos con el fin de abrir la columna para nuestra torre. Muchas veces preferimos tener abierta la diagonal para el alfil, pero con esta idea que tenemos nos interesa más abrir la columna para la torre. Nuestro rival aceptó el cambio de caballos, comió en E4, capturando de peón, F por E4, amenazando al caballo de F3, que se retira hacia E1. En estos momentos jugamos D6, tratando de darle un poco más de actividad a nuestro alfil de casillas negras. Nuestro rival cambia y cumplimos nuestro objetivo, que era colocar el alfil en la casilla D6 nuevamente para amenazar la casilla H2 de las blancas. Cactus en D6. La dama blanca se mueve hasta B3. Jugamos alfil D5. Es una maniobra bastante interesante que cumple dos objetivos, tanto defender como atacar. La dama se reagrupa y vuelve
se coloca en C2 y ya nuestra dama va de forma muy determinante a la casilla H4. Fíjense que nuestras piezas están coincidiendo, tanto el alfil de D6 como la dama están atacando la casilla H2. Esto fuerza a que las negras tengan que debilitar su enroque y juegan, en este caso, jugaron G3 amenazando la dama y creando ya una debilidad o dos debilidades en su posición. Jugamos dama H3 y las blancas colocan su caballo en G2, casualmente evitando la entrada de nuestro caballo de G6 a H4, que puede ser bastante peligroso en esa posición, puesto que si las blancas tomasen este caballo apoyados por el alfil de D6, daríamos un jaque mate. El mate estaría servido aquí en la casilla H2. Nosotros colocamos la torre en F3. Esta es una jugada bastante interesante que trata de provocar la captura de la misma, y dada la combinación de alfil por F3, peón por F3, caballo a F4, caballo por F4, E por F4 y dama G2 mate. Esta es una combinación bastante sencilla que podemos encontrar aquí, pero que las blancas no cayeron en la tentación de comerse la torre y sencillamente jugaron alfil A5. En este caso nosotros aprovechamos y doblamos la posición de las torres, incrementando la presión sobre el punto F2. En este momento las blancas amenazan con tomar esta vez la torre con el caballo, que aún así tampoco resultaría porque las amenazas son bastante fuertes, y si con una torre ya resultábamos con ventaja, pues con dos me parece que va a ser determinante ya la posición de las negras, y la posición de las blancas se está viniendo abajo. Jugamos ahora caballo H4, que me parece que ya es el fin de la posición negra, de la posición de las blancas, perdón. Y las blancas hacen este movimiento alfil a D1, que me parece a mí ya un movimiento de resignación, puesto que no tienen nada mejor que hacer. En este caso nosotros jugamos torre por G3. Recordar siempre que cada vez que damos jaque en un movimiento, ese movimiento provoca que la combinación nos favorezca, porque se van a desencadenar los movimientos de forma obligatoria. Hay que reaccionar a ellos. Y las blancas capturan nuestra torre con el peón de H2, comen en G3. Nosotros sacamos nuestro alfil de casillas negras, alfil por G3. Vuelven a hacer otra jugada las blancas, mueven su alfil a C7 y ejecutamos el jaque mate de forma bastante sencilla en H2. Como pueden ver, es una forma bastante fácil de atacar sobre el flanco de rey, siempre y cuando tengamos abierta esta columna. Esto se nos ha puesto de manifiesto en la apertura holandesa, pero me parece que puede ser se puede tomar nota para otro tipo de aperturas y aprovechar este tipo de posiciones con la columna abierta y el buen posicionamiento de los alfiles, tanto en B7 como en D3 o en D6 o en C7, según se vea. Bueno, espero que les haya gustado esta partida y que nos veamos en el próximo vídeo. Muchas gracias.